¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de CNN Prime en este día viernes 3 de noviembre con varias informaciones para compartir, para conversar con todos ustedes a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Por supuesto, informaciones que tienen que ver con los Panamericanos Santiago 2023, nuevas medallas para nuestro país, pero también noticias relacionadas a la política. Comenzamos inmediatamente revisando los siguientes titulares. Bueno, les cuento que un nuevo oro para el Team Chile. En una disputada final, Enrique Villalón se impuso ante el cubano Brian Díaz en karate y consiguió la 9ª presea dorada para nuestro país. Durante la jornada, María José Milar obtuvo plata en canotaje y Antonia Valdés bronce en lucha. En tanto, a esta hora, la Roja Femenina disputa la final panamericana con México, partido que comenzó con una protesta de las jugadoras nacionales. Les cuento también que siguen las definiciones con miras al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Esta vez fue el turno del Partido Comunista, que se cuadró con la opción en contra, al igual que el Frente Amplio, el Partido Socialista y también el PPD. En paralelo, consejeros de derecha se reunieron con organizaciones sociales para entregarles el texto final, asegurando que en este proceso los ciudadanos tuvieron voz. El gobierno presentó las indicaciones a la ley corta de ISAPRES enfocadas en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. Las modificaciones del Ejecutivo consideran un plazo máximo de 10 años para que las aseguradoras devuelvan los cobros en exceso, periodo en el que no podrán retirar utilidades. Y en temas internacionales, el secretario de Estado norteamericano visitó nuevamente Israel, donde manifestó su preocupación por los ataques a civiles palestinos y abogó por el mayor ingreso de ayuda humanitaria. Pese al llamado, Antony Blinken mantuvo su respaldo a la campaña militar de Israel. Paralelamente, el gobierno de Netanyahu admitió la responsabilidad de un ataque aéreo a una ambulancia en la ciudad de Gaza. Todos estos temas y mucho más. Comenzamos a revisar las noticias en CNN Prime, en CNN Chile. El gobierno ingresó las indicaciones a la ley corta de ISAPRES, modificaciones que no estuvieron exentas de críticas, especialmente porque la oposición acusó que no se tomó en cuenta el informe emitido por la Comisión Técnica. El Ejecutivo, por su parte, buscará un acuerdo en el Congreso antes del mes de mayo, cuando finalice el plazo entregado por la Corte Suprema para cumplir con el fallo por la tabla de factores. Vamos a revisar todos los detalles y, por supuesto, las reacciones en la nota de Macarena Román. La atención estaba puesta en una cartera que ha tenido semanas ajetreadas. Es que ya vencía el plazo para ingresar las indicaciones a la ley corta de ISAPRES. Por eso se esperaba cualquier gesto por parte de la ministra de Salud. Horas después y en la misma moneda vino el anuncio. Estas indicaciones se presentan responsablemente para dar certeza jurídica con respecto al fallo de la Corte Suprema y garantizar a los usuarios que se siguen atendiendo en el sistema. Entre las propuestas del gobierno para modificar la ley corta se encuentra establecer como criterio general el cobro de 7% de las remuneraciones imponibles, considerando que quienes tienen planes menores a eso puedan optar a beneficios. Además, cada ISAPRE tendrá que presentar un plan de pago por los cobros en exceso en un plazo que disminuye a 2 meses desde que se promulgue la normativa. Nosotros queremos evitar cualquier tipo de corralito, y por eso las indicaciones también se hacen cargo de aquello, ¿no? Así es que los usuarios, por ABC motivo, necesitan trasladarse del sistema de ISAPRE a FONASA, la deuda se les va a tener que pagar igual. Deuda que, según lo analizado por el gobierno, debería llegar a cerca de 900.000 millones de pesos, un monto que se ubica por debajo de lo estimado por la Superintendencia de Salud, que proyectaba 1 billón de pesos, y por sobre lo que consideró la Comisión Técnica, que establecía 402.000 millones. La razón radica en que el gobierno deja fuera la mutualización. La Corte recordó que existen obligaciones con los usuarios a los cuales es beneficiaria la sentencia y en consecuencia los efectos de mutualización lo que podrían provocar es el incumplimiento de la sentencia. Esa es la razón en virtud de la cual el Ejecutivo, respecto al informe de la Comisión de Expertos, ha decidido no incluir, es una razón estrictamente del cumplimiento de la sentencia. En caso de aprobarse la ley, se establecería la adecuación de la tabla de factores y la suspensión de los cobros a menores a 2 años, eso más los acuerdos que lleguen por las primas GES. En cuanto a las restituciones, estas podrían extenderse hasta por 10 años. Resaltar la importancia de esto porque lo que se ha buscado
es proteger a los usuarios y que sus derechos no sean vulnerados. Que esta discusión sobre la ley corta viabilice, mediante un protocolo de acuerdo, la posibilidad de generar la reforma de salud que tanto anhela la ciudadanía y que es parte también de la iniciativa que tiene nuestro gobierno. Pero los acuerdos están lejos de llegar. Parte de la oposición ha criticado las indicaciones y no todo el oficialismo quedó conforme. Lamentamos mucho que el gobierno haya lesionado las confianzas y haya presentado indicaciones a la ley corta de ISAPRES que no van en la línea directa que había mencionado la comisión de expertos que nosotros como Comisión de Salud habíamos planteado. Echo de menos que sobre la prima del GES o del auge no hay una señal más clara, salvo que se fija por la superintendencia, pero cómo esto impacta en el presente y en el futuro inmediato, hay que profundizarlo. Profundización que será necesaria para llegar a acuerdos, porque hay quienes ven otras intenciones en las modificaciones ingresadas por el gobierno. O sea, yo creo, para decirlo claramente, que nos enfrentamos a una estatización de todo el sistema de salud que ha sido siempre la agenda del gobierno. Está haciendo unas pocas indicaciones que no vienen al caso para un problema tan grande. Yo creo que no están evaluando lo que significa un fallo generalizado en el sistema de salud. Discusión que se tendrá que concretar en el Congreso y antes de mayo del 2024, cuando finalice el plazo entregado por la Corte Suprema para cumplir el fallo contra las ISAPRES, las cuales suman más problemas, ya que en un año han perdido más de 400.000 afiliados. Y a pocos días de recibir el texto constitucional, el presidente Gabriel Boric reiteró que pese a sus preocupaciones no hará campaña por una opción en el plebiscito de salida, mientras que los partidos de gobierno estarán en contra, una opción que respaldó durante esta jornada el Partido Comunista, sin descartar un tercer proceso constitucional. Vamos a revisar todas las reacciones en la nota de Estefanía Bustamante. Quedo atento si es que tienen preguntas desde Chile. Ni al término de su gira por Estados Unidos, el presidente pudo eludir el curso del proceso constitucional en Chile, con los partidos de gobierno posicionándose contra la propuesta constitucional. El Ejecutivo ha reiterado su prescindencia de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Mi definición es colaborar a que el proceso termine de manera impecable. Yo he manifestado mis opiniones respecto al resultado del proceso. Por supuesto tengo preocupaciones, pero yo no me voy a dedicar acá a hacer campaña, no voy a ser el antagonista que algunos esperan. Campaña que ya comienza a diseñar el oficialismo, donde cada partido expresó sus críticas al texto. Lo hizo el PS, el PPD y el Frente Amplio. Ahora fue el turno del Partido Comunista. Entonces hay una trampa, hay una letra chica, hay una burla. Según el PC, un proceso que fracasó desde que Republicanos se negó a los acuerdos transversales, cuestión que comparten otros sectores oficialistas, además del retroceso, a su juicio, en derechos sociales. Impulsar el voto en contra para no permitir que una constitución que promueve y que constitucionaliza los abusos que aburrieron a Chile sea aprobado. Es un texto que propone un pacto social restringido, un pacto social antidemocrático, un pacto social que no es inclusivo. Arrastraron a la derecha tradicional, a Chile Vamos, ¿no?, que tenía una minoría dentro, y finalmente impusieron un programa de gobierno. Coincidencias en las críticas al rol del Partido Republicano, pero matices en otras materias, como la eventualidad de un tercer proceso constituyente que no fue abordado por el PC, mientras que el resto zanjó que esa opción no debe ocurrir. Adelantarlo sería no solo un error político desde el punto de vista de hacernos pautas por adelantado, exponernos a que sea eso interpretado interesadamente por la derecha. Está sincerando la verdadera posición de la izquierda, votar en contra para continuar con el proceso, porque quieren llegar a una asamblea constituyente, quieren refundar Chile como trataron de hacerlo el año pasado. No hay dos lecturas, tienes nostalgia de ese proceso refundacional y eso es lo que hay que analizar hoy día y los chilenos tienen que entender. Lo que se vota el próximo 17 de diciembre es cerrar un proceso. Un proceso que antes de culminar con el plebiscito de salida deberá pasar por un último paso, la ceremonia de entrega del texto al presidente de la República el próximo 7 de noviembre. ¿El comité político va a ir entero a recibir la nueva propuesta de constitución el día martes o eso todavía no se tiene claro? No, porque vamos a asistir en los mismos términos que el año pasado. A
acompañados de los otrora ministros del Interior y SECPRES. Una imagen que se repetirá este año, dado que los titulares de Hacienda y Trabajo estarán en el Congreso, mientras que del Ministerio de la Mujer no se ha confirmado asistencia. Yo no fui el año pasado, así que no. ¿El ministro va a estar? Los mismos términos, por lo tanto, van a ir las mismas personas, las mismas autoridades que el año pasado. ¿El ministro usted va a estar? No, porque los mismos términos del año pasado son la ministra del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Tras la entrega de la nueva Constitución al presidente, vendrán semanas clave, tanto para la campaña informativa del gobierno como para las estrategias electorales de cada partido frente al plebiscito del 17 de diciembre. El presidente Gabriel Boric culminó su gira de 2 días por Estados Unidos enfocada en promover la economía nacional en el escenario global. El mandatario se reunió con su homólogo norteamericano Joe Biden, donde ahondaron sobre el fortalecimiento de las relaciones y el desempeño de los países latinoamericanos como bloque. No obstante, el presidente Boric también manifestó sus inquietudes respecto a los ataques de Israel en territorio palestino que han dejado miles de civiles fallecidos y por lo cual también han tenido percances recientes con el embajador israelí. Queremos asegurarnos de que nuestros vecinos más cercanos sepan que tienen una verdadera oportunidad de diplomacia, de la trampa, de la deuda y acercamientos de alta calidad en temas de infraestructura y desarrollo. Puertos modernos, redes de energía limpia, infraestructura digital son los pilares para reforzar una economía competitiva y resiliente. Y al combinar el compromiso del gobierno de Estados Unidos con la agilidad del sector privado para mitigar el riesgo de la inversión, creemos que podemos dar ganancias a los trabajadores de toda la región. Este fue un tema que conversamos en extenso, con mucha honestidad. Como dije ayer, no me corresponde hablar por el presidente Biden. Lo que les puedo decir es que compartimos la preocupación. Lo conversé con el primer ministro Trudeau de Canadá también. Compartimos la preocupación por las muertes en Gaza y nuestra posición es que el derecho a defenderse de un país tiene límites y esos límites es el derecho humanitario internacional. Y desde nuestra perspectiva, hablo por nosotros, creemos que Israel está violando el derecho humanitario internacional. Hoy la tranquilidad con la que me quedo de este viaje es que el presidente Biden me consta que comparte la preocupación, que no hay ninguna duda en la condena de los atentados terroristas de Hamás. Y como aún es muy insuficiente la red eléctrica para cargar autos, un desafío muy importante para la electromovilidad es el rendimiento de estos vehículos. Muchos ya superan los 400 kilómetros de autonomía con importantes avances en el rubro de carga y reparto. Vamos a conocer más de este rubro, de los avances, en la nota de Orlando Silva. De la mano de diseños vanguardistas, tecnología innovadora y, por supuesto, cero emisiones contaminantes, los vehículos eléctricos de a poco se abren paso en el mercado y comienzan a conquistar al público chileno. Este segmento ha crecido año tras año y las cifras indican que este 2023 no será excepción, desacoplándose así de la tendencia general a la baja del mercado automotor. ¿Qué tienen entonces los vehículos 100% eléctricos que conquista a los conductores? Yo diría que tiene relación con algunos factores. Uno principal, que es el tema de la electromovilidad y cómo las personas están dispuestas a comprar un auto eléctrico por un planeta con menos emisiones de CO2. Lo segundo, yo diría que en términos de economía, digamos, para las personas tiene un factor muy importante, que es el ahorro de la gasolina. La autonomía es un factor determinante en los autos eléctricos y este auto tiene una autonomía cercana a los 500 kilómetros, 460 kilómetros hasta. Y eso te dice que tú lo cargas más o menos 4 veces al mes, una vez por semana. Un factor que es clave en un mercado en que la infraestructura de carga aún es percibida como escasa por los clientes. Kia es una de las marcas que ha contrarrestado esto a punta de tecnología con su modelo Niro, el 100% eléctrico más vendido del mercado y el que pone a prueba la autonomía de los motores eléctricos día a día en las calles de Santiago y que puede experimentarse con un simple viaje en Uber, ya que la aplicación cerró un acuerdo para que sus socios puedan manejar estos modelos y ofrecerlos a sus pasajeros. Hoy en día los cargadores están por todos lados, tienes cargadores en Vitacura, en Las Condes, en Pudahuel, tiene en Maipú, en una carga rápida,
45 minutos, una hora, te da 470, 480 kilómetros. A veces hago viajes de Santiago a Paine. De Paine me sale uno, no sé, Maipú voy a Lo Barnechea voy al aeropuerto, del aeropuerto sale otra para Huin. Y necesitas ese kilometraje para no estar parando. Entonces, un auto eléctrico te da ese rendimiento. Si yo tuviera la oportunidad de comprar una máquina de esta, no lo pensaría. Quizás no son los más lujosos ni los que llaman más la atención, pero los vehículos utilitarios y comerciales sin duda han tirado del carro de la electromovilidad. De hecho, un modelo utilitario fue el vehículo eléctrico más vendido el año pasado, de la mano de distintas empresas que cada vez más optan por empezar a disminuir su huella de carbono a través de sus flotas. Nosotros la verdad que hemos detectado de que cada día el consumidor chileno prefiere más aquellas empresas que están preocupadas de disminuir su huella de carbono. En 10.000 kilómetros tú ahorras o dejas de emitir 300 kilos de CO2 a la atmósfera. Es por eso que hoy día los consumidores realmente están preocupados de seguir a estas empresas, de preferirlas. Hoy día la invitación es a incorporarse a esta tecnología. La motorización eléctrica es ideal para el mercado de la última milla y también para distintos negocios que ya ven las ventajas comparativas de un vehículo eléctrico frente a uno tradicional. El nuevo Cedo 300 de Hyundai Camiones y Buses, en su versión tradicional y con refrigeración, es un claro ejemplo, con características que lo convierten en una excelente alternativa para el reparto urbano, sumado al ahorro operacional. De partida, el costo de operación de un camión eléctrico comparado con un camión a combustión son totalmente distintas. Aquí el mayor precio que tú pagas por un camión eléctrico a los 120.000 kilómetros ya prácticamente empataron y de ahí en adelante comienza el ahorro, por así decirlo. Ahora, pensando por ejemplo en la autonomía de este camión de 300 kilómetros y un recorrido generalmente de ciudad es del orden de 90 a 100 kilómetros, tú podrías estar cargando perfectamente este camión cada 2 o 2 días y medio y puedes tener una autonomía de trabajo increíble. Pero aunque el ahorro, la autonomía o la ausencia de emisiones contaminantes los hacen ideales para este tipo de labores, también hay otras características que los hacen una excelente alternativa para quienes quieran disminuir su huella de carbono sin sacrificar elegancia o deportividad. Y aquí la apuesta eléctrica de una marca alemana está en los e-tron, que en Chile está presente con 2 versiones. Esto se ha traducido en cómo nosotros buscamos de los problemas que existen actualmente soluciones y oportunidades para ofrecer a nuestros clientes una alternativa de movilidad premium en línea con este gran desafío que todos tenemos en el planeta. Y además con toda la energía, el diseño, también la sofisticación que siempre en Audi hemos ofrecido. El Sportback cuenta con un motor eléctrico en el eje delantero y otro en el trasero, un torque que permite una puesta en marcha espontánea y que le permite ir de 0 a 100 km por hora en menos de 6 segundos. Además de su tracción 4, que le entrega un gran rendimiento off-road. El motor nos permite tener una potencia de más de 400 caballos de fuerza. Esto te da una aceleración de 0 a 100 en 5,7 segundos. Y además tiene un modo off-road que te permite subir al menos 10 centímetros a través de la suspensión y puedes acceder a terrenos un poco más agrestes y naturales. Subiendo a farellones a esquiar a la nieve, en la subida puedes utilizar al menos el 15% de la batería y en la bajada recarga al menos el 7 al 8%. Entonces eso te permite ir regulando un poco tu autonomía y esto, en mi caso, por ejemplo, yo cargo el auto una vez a la semana. Autonomía, ahorro, diseño, potencia y todo con 0 emisiones. Así la electromovilidad supera mitos y gana adeptos en el mundo motor. Y donde más vale no quedarse atrás, porque de aquí al 2035 todo el mercado nacional será 100% eléctrico. El Instituto Nacional de Estadísticas reveló que la tasa de informalidad laboral extranjera llegó a un 30,9%, afectando principalmente a las mujeres. Un problema que disminuiría, según algunas organizaciones, con más regulación migratoria de quienes pretenden trabajar. Vamos a revisar los detalles de esta información en la nota de la periodista Francisca Cárdenas.
A un 30,9% llegó la tasa de desocupación laboral informal de extranjeros a nivel nacional, aumentando 1,2 puntos porcentuales en un año, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas. Me dieron mi temporaria, yo metí papeles por todos lados, currículos, y estas son horas que no me han llamado. Ahora lo más flexible para el extranjero. Porque si no tuviera esta opción, ¿cómo no hace para sobrevivir aquí? No se tiene que ir, no se puede quedar. Y bueno, lo que necesitamos es como un permiso, que eso más para poder uno trabajar mucho mejor. Porque sin permiso uno no puede trabajar bien. ¿Y lo obtuviste? No. Y es que si bien la tasa de desempleo se mantuvo en un 7,8% por la fuerza de trabajo y el aumento de personas ocupadas, la población extranjera desocupada tuvo un aumento de 2,4%. Mientras se mantengan o subsistan estas barreras de ingreso o de regularización migratoria para los trabajadores extranjeros que ingresen regular o irregularmente al país, puede ser que el empleo informal siga creciendo. Esta tasa de ocupación informal entre extranjeros es mucho más alta en la región de Arica y Parinacota, donde este indicador alcanza al 66%. Las más afectadas son las mujeres, con una informalidad que llega al 31,1% y donde influye principalmente la cesantía. Vine como a estar como, por decir bien, ahora. Estuve independiente como por 3 años desde la pandemia. En el mismo trabajo donde estaba pasé a ser independiente, entonces ahí como que jugó un poco. Para contratar a trabajadores extranjeros en una empresa chilena se les exige tener la permanencia legal en el país, una autorización para trabajar y tener la visa vigente. La gran piedra de tope, y en esto tanto posibles empleadores como personas migrantes están de acuerdo, es que es muy difícil acceder a un permiso que permita trabajar. Y poder generar un espacio de poder pasar a las personas desde este proceso de estar en la irregularidad, que puedan tener un permiso que les permite insertarse laboralmente y trabajar. El alza de los ocupados fue principalmente en sectores del comercio, manufacturero y de la construcción. Controversia ha generado el nombramiento de María Elena Leiva como titular de la primera notaría de San Miguel con asiento en la comuna de Lo Espejo. La abogada, quien se tituló en 2020, es hermana del diputado socialista Raúl Leiva y de Francisco Leiva Carvajal, titular de la segunda notaría de Santiago. Según consigna EMOL, además es tía de Felipe Leiva y la Vaca, titular de la primera notaría de Ovalle y sobrina del notario, conservador y archivero de Quirihue, Raúl Leiva Uribe Echeverría. El ministro de Justicia, Luis Cordero, desestimó una posible responsabilidad del gobierno en los cuestionamientos y reiteró que la conformación de los temas corresponde a las Cortes de Apelaciones. Solo quiero recordar un par de cosas. La primera es que el Ejecutivo solo puede disponer de los nombramientos respecto de las ternas conformadas por las Cortes de Apelaciones. El proceso de selección y del concurso es desarrollado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y por la Corte de Apelaciones respectiva. Respecto de este caso en particular, la única persona elegible de esa terna era la señora Leiva. Este es un proceso que al Ejecutivo no le gusta. Respecto de si acaso cumple, cuánto es el tiempo que tiene o no tiene, es un requisito respecto al cual el Ejecutivo no tiene facultades para evaluar, le corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva. De hecho, esa persona se desempeñaba como notaria suplente en Lo Espejo, es decir, ya se encontraba desempeñando una labor que había sido asignada por parte de la Corte respectiva. De momento no tenemos más información que la que ha aparecido en la prensa, pero le vamos a dar el mismo tratamiento que a otras situaciones. Es decir, si se advierte alguna situación irregular, ejerceremos las atribuciones que la ley nos confiere, pero de momento no tenemos más información que la que apareció en los medios. ¿Pero van a actuar de oficio con la información que ya está en los medios de comunicación? Si ya lo habríamos hecho, si correspondiera hacerlo con la información que tenemos. Solo le digo que la información que tenemos de momento es escasa, es la que apareció en la prensa, y en su momento ejerceremos las atribuciones que la ley nos confiere si ello procede. Organizaciones medioambientales entregaron una carta en la que solicitan un mayor resguardo y protección de los cetáceos en Chile. Esto en medio de la solicitud del presidente de la República, Gabriel Boric, para que nuestro país se convierta en la sede mundial del Tratado de Alta Mar. Camila Eguía nos cuenta más detalles.
En la parte más austral del país habitan los mamíferos más grandes del océano. A pesar de la grandeza, son estas ballenas, las francas australes, las que se encuentran en peligro crítico de extinción. Según datos del Centro de Conservación Cetácea, en Chile solo se mantiene registro de 50 ejemplares maduros. Chile podría ser el primer país en Latinoamérica en perder o extinguir esta especie de ballena que habita, esta población habita en las aguas de Chile y Perú, si no toma las medidas necesarias urgentemente, y tenemos toda la confianza. Una de sus principales amenazas, según conservacionistas, es el desarrollo comercial y pesquero de la zona, la acuicultura y el cultivo de salmones. En particular, la industria de la salmonicultura ha estado precisamente involucrada con la muerte de ballenas que hoy día están en peligro crítico. La industria salmonera en la Patagonia es una gran productora de basura en el mar, obviamente una amenaza para las ballenas y otras especies que se enredan, que consumen pedazos de plástico derivados de las bolsas de alimento, por ejemplo, además de los propios contaminantes que libera la misma industria, como por ejemplo antibióticos o pesticidas que usan para controlar las plagas de los salmones. Según señalan expertos, otro factor que pone en riesgo su supervivencia tiene relación con el alto tráfico marino y el riesgo de colisiones con los ejemplares. Es tal el flujo que hay investigaciones que han señalado cómo las ballenas tienen que estar arrancando para no ser chocadas, atropelladas y finalmente muertas por parte de embarcaciones. Es la flota, en términos de sus embarcaciones, más abundante en toda la Patagonia y por ende modula el tráfico marítimo y la probabilidad de colisiones con resultado de muerte. 87 organizaciones firmaron una carta para el presidente de la República, exigiendo medidas para el resguardo de los cetáceos. Denuncian que la regulación actual que crea el Santuario de Ballenas de Chile lleva más de 15 años funcionando, pero no entrega los resultados esperados. Que implementen las recomendaciones que le ha realizado la Comisión Ballenera Internacional, la cual ha identificado a la expansión y las operaciones de la industria salmonera en el sur de Chile como la principal amenaza para la recuperación de las distintas poblaciones de ballena en peligro de extinción. A eso, las organizaciones representantes de 22 países demandan la actualización de las regulaciones que la ley de cetáceos entrega para una efectiva protección. Este santuario abarca 200 millas marítimas de zona económica exclusiva y representa uno de los balleneros nacionales más grandes a nivel mundial. En este contexto, contactamos a Salmón Chile, pero no obtuvimos respuestas. Mientras la lucha por la protección de cetáceos se da en aguas nacionales, el presidente Gabriel Boric reafirmó el compromiso de Chile al pedirle al presidente de Estados Unidos su apoyo para que nuestro país sea la sede del Tratado de Alta Mar, recientemente aprobado por la ONU. Lo que se conoce internacionalmente como el BBNJ, en donde hemos ofrecido además a Valparaíso como la ciudad sede de este organismo, de esta secretaría, cosa que comentamos también con todas las autoridades de Valparaíso en el acuerdo por Valparaíso firmado hace unas poquitas semanas. A solo 3 semanas del inicio de la COP28, los desafíos de protección de biodiversidad siguen siendo una lucha que requiere del esfuerzo del mundo público y privado. Y a esta hora de la noche revisamos informaciones internacionales junto a Jacinta Molina, por supuesto con el foco aún en Medio Oriente y la guerra entre Israel y Hamas. ¿Cómo has estado, Jacinta? Buenas noches. Buenas noches, José. Y de hecho se va a cumplir prontamente un mes del inicio de este conflicto que parte con estos ataques de Hamas en territorio israelí, la posterior respuesta que viene del ejército de este país y que hemos visto ha agudizado una situación humanitaria en la franja de Gaza, donde se han concentrado los bombardeos, donde están los esfuerzos internacionales para intentar establecer una pausa, han dicho desde Estados Unidos, para digamos, levantar la presión sobre la población civil, también permitir la entrega de ayuda humanitaria, evacuaciones, pero hemos visto durante esta jornada que hubo una negativa por parte de Israel a esa medida. Lo ha condicionado el primer ministro de ese país a la liberación de los rehenes que mantiene Hamas. Todo esto cuando ya los muertos en la franja de Gaza superan los 9.000. Sí, es una cifra que va aumentando exponencialmente. Jacinta nos contaba sobre la respuesta ante esta proposición, sugerencia que hacen desde Estados Unidos de hacer una pausa, y además en otra noticia que ha marcado esta jornada, el reconocimiento de Israel al ataque a una ambulancia. Exactamente, porque en paralelo, mientras se realizaban estos esfuerzos en la persona del jefe de la diplomacia estadounidense, que llega a Israel y se reúne con las autoridades de ese país, algo que hace por tercera vez desde el inicio de esta guerra, se registra el bombardeo a esta ambulancia en la franja
de Gaza, que reconoce Israel, porque lo que dicen desde el ejército de ese país es que este vehículo habría sido utilizado por Hamas, que ahí estaban transportando armamento y también terroristas, pero lo cierto es que no entregan ninguna evidencia al momento de informar esta situación. Sí dicen que más adelante van a liberar mayor información, pero las imágenes captadas por los medios locales de hecho muestran alrededor de este vehículo cadáveres de niños, de mujeres, así que dejan en parte en entredicho también esa declaración por parte de Israel en momentos en que, lo hemos reiterado, la situación en la Franja de Gaza se va agravando cada día más. Vamos a revisar lo que ha acontecido en esta última jornada de este conflicto en la nota de Laura Soto. ولكن قد فقد جزءا من عائلته ضمن هذا الاستهداف الممنهج بحق كل من يعمل من أجل فضح هذه الجرائم المتواصلة على الهواء مباشرة. هذا محمد أيوه استشهد. يؤسفني لا أستطيع أن أنقل هذا الخبر. En pleno despacho en vivo, este periodista de la televisión palestina se enteraba de la muerte de su colega, víctima junto a su familia de un nuevo bombardeo israelí contra la ciudad de Han Yunis. Según su relato, Mohamed Abu Hatab se encontraba despachando frente al mismo hospital hace solo 30 minutos atrás. هي لا تحمي يا صحفي على الإطلاق لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط هي الشعارات فقط. نحن هنا ضحايا على الهواء مباشرة. Así, según el Comité para la Protección de los Periodistas, la cifra de comunicadores asesinados desde el inicio de la guerra se elevaba este viernes a 36. Ese mismo día, Israel se atribuyó un ataque frente al hospital Al-Shifa, en Ciudad de Gaza, el complejo hospitalario más grande de la franja. La Media Luna Roja Palestina denunció que el bombardeo alcanzó a una caravana de ambulancias que regresaba de transportar heridos a la frontera con Egipto. El ejército israelí admitió haber atacado uno de estos vehículos que, según dicen, era utilizado por Hamas. Tenemos que hacer más para proteger a los civiles palestinos. Hemos dejado claro que mientras Israel lleva adelante su campaña para derrotar a Hamas, la forma en que lo haga importa. Importa porque es lo correcto y lo legal. Palabras del secretario de Estado estadounidense que contrastan con lo sucedido poco después con la caravana de ambulancias. Es la tercera vez desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre que Antony Blinken visita Israel. Esta vez llegó con un objetivo más específico, que solo apoyar el derecho de Tel Aviv de defenderse. Creemos que cada uno de estos esfuerzos se vería facilitado por pausas humanitarias, por acuerdos sobre el terreno que aumenten la seguridad de los civiles y permitan una entrega más eficaz y sostenida de la ayuda humanitaria. Este ha sido un tema importante de debate hoy con los líderes israelíes. ¿Cómo, cuándo y dónde se puede llevar a cabo? Pausas humanitarias breves que no serían lo mismo que un alto al fuego indefinido, algo que Estados Unidos ni Israel aprueban. Aunque ahora el primer ministro Netanyahu se abrió a la posibilidad bajo una condición. Le transmití al secretario Blinken que estamos avanzando con todas nuestras fuerzas e Israel rechaza cualquier alto al fuego temporal que no incluya el regreso de nuestros rehenes secuestrados. Israel no permitirá la transferencia de combustible a la Franja de Gaza y se opone a la transferencia de fondos a Gaza. En medio del asedio israelí a Gaza con bombardeos que hasta la noche de este viernes continuaban, el líder de la milicia chií libanesa Hezbollah se pronunció por primera vez sobre el conflicto, advirtiendo sobre la posibilidad de una guerra regional si es que Tel Aviv no detiene sus agresiones. La preocupación es que esto tenga la capacidad de expandirse a un conflicto adicional o a una guerra completa, o que este frente caiga en una guerra más amplia. Esta es una posibilidad realista y puede suceder, y el enemigo debe tener en cuenta esto.
una amenaza que los propios países de Medio Oriente quieren evitar, y así lo sabe Blinken, quien tras su breve visita a Israel se dirigió a Jordania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país encabezará el sábado una cumbre entre el jefe de la diplomacia estadounidense y otros 4 cancilleres árabes con el fin de exigir un alto al fuego inmediato. También habrá un representante de la Organización para la Liberación de Palestina. Así, las presiones para que Washington tome cartas en el asunto aumentan, aunque un cese de las hostilidades se sigue viendo bastante lejano. Un cese indefinido de las hostilidades se ve bastante lejano, como decía el informe de Laura Soto, y en el corto plazo esta pausa humanitaria que están pidiendo países como Estados Unidos, uno de los aliados más importantes que tiene Israel y que ya por ese lado comienza a ejercer presión en vista de estas imágenes diarias ya que estamos viendo de los bombardeos y lo que dejan en la población civil, hombres, mujeres, niños y niñas que se cuentan entre estas víctimas fatales, y es eso también lo que está causando todo este movimiento diplomático que de momento no tiene éxito. Exactamente, Jacinta, vamos a seguir muy pendientes, actualizamos en las próximas ediciones. Nos vamos a quedar en Estados Unidos. Sí. Nos vamos a Estados Unidos para revisar imágenes de esta visita que durante esta tarde realizó el presidente de ese país a Maine, este estado que se vio azotado hace exactamente una semana por el peor tiroteo que se ha registrado, tiroteo masivo, me refiero, que se ha registrado este año en ese país, donde sabemos lamentablemente estos hechos se repiten ya hace bastante tiempo. Recordemos que en Maine 18 personas murieron luego de este ataque y el principal sospechoso, el atacante, fue encontrado muerto un día después en medio de una intensa búsqueda que se estaba realizando el viernes pasado. Bueno, vemos imágenes ahí de Joe Biden, la primera dama también, Jill Biden, que llegan hasta esta zona y dejan flores en un monumento improvisado que se ha establecido en las afueras de uno de los lugares atacados, porque recordemos que este tiroteo se registra tanto en un restaurante y también en un centro de juegos de bowling. Bueno, a las afueras de ese restaurante es que llega el mandatario estadounidense junto a su esposa a dejar estas flores. También da ahí unas palabras donde una de las frases que más destaca es que le dice a la población que no los van a dejar solos, pero también otra en la que menciona Jill y yo, en referencia a la primera dama, hemos hecho demasiados de estos. Es decir, han ido muchas veces a lugares afectados por tiroteos y habla de este problema que tiene Estados Unidos y que no ha podido combatir con éxito. ¿Por qué? Porque hay una presión también, sobre todo desde los republicanos en el Congreso, que han bloqueado iniciativas que buscan precisamente poder controlar la tenencia de armas. Y de muy fácil acceso en Estados Unidos. En los Estados Unidos. Se controla más, de hecho, la ingesta de alcohol en jóvenes que la venta de armas en el mismo grupo etario, y por eso también la preocupación que deja esta situación y que tiene nuevamente al presidente de los Estados Unidos trasladándose a una zona que fue escenario de un ataque de este tipo. Se han registrado este año, José, solo para que nos hagamos una idea, más tiroteos que días de lo que tiene el año. Ya son más de 500. Estamos hablando de 18 personas fallecidas, 13 heridos, y tú hacías referencia hace algunos minutos atrás a otros lugares que han visitado el presidente Joe Biden y su mujer, donde se han generado estos tiroteos masivos. Me refiero a Buffalo, Nueva York, Uvalde, Texas, Monterrey, Park, California, entre otros. Exactamente, y algo que han hecho no solo en esta administración, sino también otros presidentes de Estados Unidos, que muestra el problema de larga data que es esto. Nos vamos ahora al sur de Asia, Nepal, donde se ha registrado durante esta tarde para nosotros, noche, allá un fuerte terremoto. Las autoridades de Nepal, el centro sismológico de ese país, lo cifra en una magnitud 6,4. El centro sismológico de los Estados Unidos lo ha rebajado esto a una magnitud 5,6. Se registra esto en horas de la noche, pasada las 11:30 de la noche, ya es de madrugada en esa zona, y el epicentro está a 500 kilómetros de la capital de Nepal, Katmandú. También se sintió en otros países,
entre ellos, por ejemplo, en India, en Nueva Delhi también hay registros y hay incluso algunos videos en redes sociales que muestran cómo las personas salieron de sus casas ante este movimiento telúrico. Y ya hay medios internacionales, entre ellos la agencia Reuters, que cifra en 69, al menos 69 el número de muertos y varios heridos que ha dejado entonces este terremoto en Nepal. Lo más probable es que una actualización tanto de las víctimas y la afectación también que ha dejado este movimiento lo sepamos ya mañana con la llegada del día en esa zona, que va a evidenciar claramente mejor los efectos que ha dejado. Exacto, siempre con la luz día se pueden ver los efectos, las consecuencias devastadoras de este tipo de catástrofe, y lo más probable, y lamentablemente lo digo, es que la cifra de fallecidos, al menos que se informa hasta ahora, siga aumentando cuando se pueda actualizar y realizar un catastro mucho más profundo. Claro, de hecho en Conexión Global hace solo un par de horas hablábamos de más de 30, unas 37, y ahora se reporta esta cifra, pero claro, las autoridades locales advierten que ese número lamentablemente puede subir en las próximas horas. Bueno, lo seguimos actualizando. Sí. Vamos a terminar nuestra revisión internacional en nuestra región, en Colombia, donde los hipopótamos de Pablo Escobar son un problema. Y han tomado una determinación para solucionar ese problema. ¿Cuál es esa decisión? Sacrificar a alguno de ellos. A ver, él partió teniendo, cuando estaba vivo, 3 hembras y un macho de esta especie, 4 en total. En la actualidad son 169. Ha sido una reproducción muy rápida. ¿Qué indica la proyección? De, digamos, el comienzo de los 90 a la fecha, y la proyección que hacen las autoridades, y por eso argumentan esta determinación, es que para el año 2050 esto puede llegar, o 2030, creo, esto puede llegar a los 1000. ¿1000? A los 1000. O sea, de ciento y tanto. En la actualidad, claro. Y de 4 que partieron en un comienzo, cuando él los adquiere. Así que en vista de esa rápida reproducción que han visto en estos años, han tomado esta determinación. Anunciaron las autoridades una estrategia de 3 ámbitos: esterilización, reubicación y eutanasia ética. Por eso hablamos de este anuncio de un sacrificio selectivo de algunos ejemplares. Sería ideal que todos fueran reubicados. Me imagino que esta noticia igual ha generado reacciones, por ejemplo, desde la vereda animalista, que claramente deben estar en contra de una decisión de estas características. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, de cerca qué pasa finalmente con estos hipopótamos de Pablo. Invitación hecha de Viviana Encina entonces para que a las 22:30 se sumen a un nuevo capítulo de CNN Magazine. Antes que eso, un nuevo capítulo de CNN Tiempo junto a la periodista Daniela González para revisar la proyección meteorológica pensando en el fin de semana que tenemos por delante. Viernes 3 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan buenas noches.